Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Partido Patria y Viría y estamos acá con el diputado y vicepresidente de Patria y Viría, Seba Villerejo. ¿Qué tal? Breve resumen de mi vida, medio complicado. A ver, yo tengo 35 años, estoy casado con Silvia Ponte, tengo 3 hijos, Manuel, Olivia, que son mellizos, y Nico, ellos tienen 4, o sea, los mellizos 4 años y Nico 2 años. Soy exalumno del Colegio San José de la Promoción 2000, estudié Derecho en la Universidad Nacional, hice una maestría en Abogacía Internacional en España, en un instituto que se llama Instituto Superior de Derecho y Economía, en el año 2010. Y lo que podría decir ya que breve nomás, siempre me involucré mucho, ya desde época de colegio, yo creo que de bachillerato principalmente, en diversos tipos de actividades, que son las que yo creo que genuinamente me llenaron mucho personalmente, ¿verdad? Me tocó estar en la fundación de JQM en el 2000, reiniciamos lo que era Corazones Abiertos en esa época también. Me metí mucho en temas apostólicos, en el movimiento de Schoenstatt, en las misiones universitarias, en las misiones familiares, y un poco que todo eso, digamos, fue también un poco forjando mi vocación, y bueno, ahí se da mi llegada en algún momento a Patraquería también. A ver, Patraquería es como un partido de centro, de alguna manera, ¿verdad? Es un partido de centro. Eso implica que ponemos al ser humano en el centro de la ecuación política, digamos que en esa discusión, por decir así, libertad e igualdad, es como creemos que hay un poco que analizar también cada caso concreto. Nuestro partido, en dicho sentido, cree en la iniciativa privada como motor principal del desarrollo, pero cree también que es importante un Estado fuerte, pero por sobre todas las cosas para resolver un poco las inequidades que existen y que exista una igualdad de oportunidades de las personas para ese acceso a diversos grupos. Entonces, de nosotros, eso digamos de una manera muy simple. Ahí justo más adelante. Bueno, en el centro, definitivamente. Ahora, de todas maneras, para mí es importante señalarles a ustedes, que en todo caso hay que ver si el profesor de ustedes, uno que le voy a decir, que yo creo que es importante la discusión ideológica, o sea, definitivamente, porque la discusión ideológica habla un poco de cuál es nuestra visión de sociedad. Pero creo que hoy en día la forma en que se encara esa discusión ideológica, esto es una cuestión personal, ya no debería ser tan encasillada, o sea, tan solamente derecha, izquierda, centro. Yo creo que si uno incluso analiza la política paraguaya en muchos países, son más que nada etiquetas que muchas veces tienen los partidos y muchas veces las cosas que uno tiene que resolver. Y lastimosamente en Paraguay yo creo que la discusión ideológica incluso está un poco desfasada. Hoy hay cuestiones muy claras de eficiencia, ineficiencia y de honestidad o deshonestidad en la cuestión pública, ¿verdad? O sea, hay cosas que tiene que resolver nuestro país de manera urgente que incluso escapan a esa discusión ideológica. Ahora, el Partido Patraquería es un partido de centro, cercano a la democracia cristiana, eh, Jacques Maritain se llama un pensador del centro, entonces para que lo puedan tener. Tiene que haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, nosotros no creemos que la iniciativa privada es el motor principal del desarrollo de los países. Creemos que eso está comprobado a nivel mundial. Ahora sí creemos que el Estado, como estuve diciendo antes, debe estar presente principalmente para resolver muchas cuestiones de inequidades que existen, por sobre todo en un país como el nuestro. No podemos dejar de lado la sensibilidad social y no podemos dejar de lado eh, la situación particular que vive una gran mayoría de nuestros compatriotas. Eso es indudable. Ahora, el motor del desarrollo de la iniciativa privada, creemos también que la forma de, llamémosle, que ciertas personas mejoren su situación y salgan de una situación de pobreza a una situación de estabilidad, se da por el trabajo principalmente y no por el subsidio. Es decir, nuestro Estado tiene que potenciar el desarrollo de fuentes laborales principalmente. ¿Nosotros qué creemos? Creemos algo primero extraño, que es que tiene que mejorar la calidad del gasto público antes de empezar a subir más impuestos. O sea, definitivamente, quizás en Paraguay haya que analizar el marco impositivo, quizá exista algún que otro impuesto que pueda llegar a subir, pero el primer paso no es otra vez exigirle a la ciudadanía y a los que siempre pagan, que paguen más. O sea, el primer paso es que mejore la calidad del gasto público. ¿Por qué digo esto? En el año 2003 el Estado tenía un gasto público de 3.000 millones de dólares. Hoy estamos en un gasto público en el orden de los 14.000 millones de dólares. Y no cambió nada, o sea, no mejoramos tampoco. Entonces, muchas cosas que uno conversa y que conoce el sector público
muchas veces el problema no es el ingreso y la falta de dinero, sino la manera en la que se ejecuta y la manera en que se gasta. Existen muchos gastos superfluos y muchas cuestiones que no tienen lógica, digamos, en el desempeño y en la ejecución de gastos. Entonces, ¿nosotros qué creemos concretamente? Que el principal enfoque hoy político en el cual nosotros nos vamos a enfocar es la mejora de la calidad del gasto público. Mejorando la calidad del gasto público, hecho ese paso donde el Estado primero resuelve mejorar en sí mismo, ahí ver a qué sectores de la sociedad podrían aportar un poco más. Sí, totalmente. Nosotros somos un partido en ese sentido, una visión muy clara que tiene que haber libre expresión, libertad de prensa. Consideramos eso clarísimo. Creemos que al margen de las dudas o las críticas que podamos hacer a la prensa o a cuestiones como esa, una de las principales garantías de nuestra democracia también fue ello. Entonces es mejor tener esa libertad extrema que estar cercenando la misma. ¿Y qué piensan de la crisis en Venezuela? Yo creo, como suelo decir, Venezuela no hay que tener una crisis, Venezuela tiene una dictadura. O sea, para nosotros es clarísimo que lo que ocurre en Venezuela es una dictadura de Nicolás Maduro, absoluta, donde se han cercenado facultades constitucionales de los ciudadanos, ya no funciona como una república, hay un poder, llamémosle, ya de la época de Chávez, o sea, esa dictadura ya existe de la época de Chávez, y con Maduro alcanzó niveles extremos porque por sobre todas las cosas ya no aguanta la caja, y tengo unos problemas ya económicos, de salud, de educación, todo tipo de problemas, o sea, realmente ya es algo que necesita que la comunidad internacional se involucre, porque llegó a un nivel casi de no retorno, porque la mayoría, muchos buenos venezolanos que podrían ayudar a mejorar su país, en realidad están emigrando, están saliendo de su país, yéndose a todo el mundo, principalmente a países vecinos, pero por todos lados, y eso tiene consecuencias devastadoras para el país. Venezuela es una dictadura y la comunidad internacional debería actuar como tal. Lo del EPP es un tema muy complejo. Fidel Zavala, que fue quien lideró nuestra lista al Senado, es una persona que, bueno, como muchos han de saber, eh, fue privado de su libertad por el EPP. Entonces, para nosotros el tema seguridad es un tema fundamental en nuestra agenda política. ¿Qué hacer? Muchas cosas. En primer lugar, es importante decir que la seguridad del país tiene que estar tiene que tener bien claro quién la dirige y quién es la cabeza política. Nosotros creemos que debe ser el presidente de la República. El presidente de la República debe involucrarse en lo que es la seguridad y ser el responsable político y que forme parte de la agenda política que se transforme en la seguridad del país, ¿verdad? En segundo lugar, sí hay que cambiar la estructura orgánica de seguridad que existe hoy en nuestro país. Está muy desordenada. El Ministerio de Defensa no está en ningún lugar en la cadena de mando, hay problemas entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, esas son cuestiones orgánicas que queremos transformar nosotros en términos legales. Creemos que hay que dignificar a la Policía Nacional y hay muchas cosas que tenemos que cambiar. La ley de la policía en el sentido que cambie el mecanismo de ascenso de los mismos, que no dependa solamente de un dedazo político del transcurso del tiempo, que puedan ser evaluados, que puedan capacitarse y que eso tenga que ver con sus ascensos. O sea, hay muchas medidas que tenemos que tomar en términos de seguridad muy precisas. Ahora, es importante señalar, porque quizás sea lo más importante, valga la redundancia, que el problema del EPP o el problema de estas cosas también van de la mano por la ausencia del Estado en ciertas zonas de necesidad extrema. O sea, aparte de lo que hagamos como de medidas muy específicas y particularizadas de lo que es la seguridad, en términos de policía, Fuerzas Armadas y otras cosas, definitivamente tenemos que tomar decisiones más importantes aún, que son la de presencia del Estado en estas zonas donde realmente la gente vive sin ningún tipo de cercanía para las necesidades que tiene, es decir, inversiones en salud, en educación y en infraestructura principalmente. Bueno, a ver, con el gobierno actual, que es el gobierno que está terminando, para nosotros creemos que el gobierno actual principalmente tuvo fue muy, ¿cómo decir?, perjudicial para Paraguay desde el punto de vista del republicanismo. ¿En qué sentido? Creemos que la posición de Patria Querida es que el presidente actual, en lo que tiene que ver con lo que es una división de poderes, con la construcción de una república, y en ese sentido la construcción de la república implica poderes que se interrelacionen, ninguno hegemónico, el respeto a la constitución, respeto a las leyes, fue, digamos, la gran moneda pendiente de este periodo de gobierno. Para Patria Querida el respeto a la constitución y a las leyes es fundamental.
y por sobre todo también un gobierno lógicamente orientado a resultados y eficiencia en la calidad del gasto público. A ver, y yo creo que va de la mano con lo que estaba contando. Cuando hablamos de centro, si me decís basado en una ideología, tiene mucho que ver con el humanismo cristiano. Hay pensadores como uno que se llama Jacques Maritain, que es un francés, eh, y principalmente quizá en eso, pero por sobre todo yo creo que está tú muy involucrado en la visión de cómo construir un partido orientado a resultados. O sea, no un partido, sino un partido que en gestión de gobierno, en gestión pública se orienta a resultados específicos, a generar desarrollo dentro de nuestro país y a partir de ahí un poco ir caminando, pero siempre involucrando a la sociedad civil. O sea, nosotros no vemos, y los fundadores tampoco, una disociación entre lo que es la clase política y la clase, digamos, entre lo que es la sociedad política, la sociedad civil, la sociedad empresarial, sino que tenemos que trabajar realmente articuladamente entre todos. Si tiene que generar una articulación, recordemos que Patraquería se funda principalmente con personas que no venían de una trayectoria política tradicional, sino gente que estaba en el sector privado, como nos pasa hoy con Fidel Zavala y otros más. Eh, Incluso en lo que era la juventud, yo soy una persona involucrada en Patraquería, pero que venía de estar en gremios, en organizaciones religiosas, en organizaciones civiles, no de una política tradicional, y a partir un poco de esa experiencia darnos cuenta que es la política quizá el camino para generar reales transformaciones. Bueno, con esto concluimos la entrevista al diputado Sebastián Villarejo. Muchas gracias por tenernos acá. Muchas gracias a ustedes y decirle, bueno, ya a los que están escuchando, hey, miro el celular. No, ustedes, pues, era medio raro, no sabía a quién mirarle. Realmente decirle a los que están escuchando, realmente que vean la política como algo que puede ser sano, que puede ser diferente, que tenemos que involucrarnos en la política. Involucrarse en la política no necesariamente es solamente ser candidato o solamente meterse en política, pero es saber qué pasa, que son cosas como la pregunta que ustedes están haciendo, ver qué nos ocurre, porque aunque no nos metamos en política, la política se mete con nosotros con la educación, con el bache que van a pisar con alguien, con lo que ocurre con los niños en la calle, con la pobreza que nos afecta. Todo eso tiene mucho que ver con lo que pasa con la política, con los políticos y los mecanismos de cambiar. Y hoy más que nunca, suelo decir, siempre cantamos patraquería, cosas futbolísticas y cosas así, ¿verdad? Que ese clarín de la batalla ya no nos llama a las armas, ¿verdad? Sino que nos llama al compromiso ciudadano y eso se inicia con el voto. Y la fuerza que podemos tener si realmente nos involucramos es tremenda y podemos generar que nuestro país cambie.